Bienvenidos a Cápsulas de Conocimiento, un podcast para mentes abiertas, con ideas poderosas, conocimiento que transforma, voces que inspiran y propósito en acción. Muy buenas tardes a cada uno de los televidentes que está mirando su podcast Cápsula de Conocimiento. Señores, miren, hoy tenemos un invitado de lujo, de verdad que sí, para mí es más que un honor poder compartir con este invitado hoy, pero de antemano no podemos pasar por alto y presentarle a los panelistas que tengo cerca, mi hermano y amigo Samuel. Muchas gracias, hermano José Luis. Dios les bendiga. Mi nombre es Samuel Martínez. Para mí es un honor estar aquí en este programa Cápsula de Conocimiento. Y como tú acabaste de decir, hoy tenemos un programa sumamente especial porque tenemos un invitado que va a impactar esta entrevista cuando usted lo escuche. De verdad que hoy vamos a estar hablando de su testimonio, de cosas muy importantes en la vida de esta persona, el cual en el transcurso del tiempo ha logrado muchas metas. El objetivo de este programa, Cápsula de Conocimiento, es ser de bendición para cada uno de ustedes de diferente manera. O sea, no es nada más simplemente un testimonio, sino más bien una restauración. Lo que acabaste de decir está excelente. Hermano, esto es para enriquecer el conocimiento. Y por este medio estamos invitando nada más que nada menos, dándole a entender el nombre perfecto de la persona que acabamos de invitar a nuestro hermano. ¿Quién? Pastor Luis Francisco. Un invitado de honor. ¿Qué tal, Luis Francisco? Dios te bendiga. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo está, hermano José Luis, hermano Samuel Martínez? A mí es un placer estar en esta tarde en Cápsula de Conocimiento de Posca. Excelente, excelente. Qué bueno tenerte por aquí, Luis, pastor y amigo. Hace mucho tiempo ya que tenemos conociéndote, ¿verdad? Pero nosotros queremos hacerte algunas preguntas, porque detrás de cámara estuvimos hablando y nos contaste algunas cosas, ¿verdad? Que es importante de que la audiencia sepa, conozca más de tu persona. Y cuéntanos, ¿quién es Luis Francisco? Bueno, Luis Francisco es dominicano, nací en Santiago y me crié en Navarrete, pero hoy en día estoy residiendo en los Estados Unidos. ¿A los cuántos años viniste a vivir a los Estados Unidos? Yo vine a los Estados Unidos cuando tenía 12 años. 12 años, wow, un jovencito, un adolescente. ¿Y cómo era tu vida, Luis, en tu niñez, en tu adolescencia, antes de venir a Estados Unidos? Mi niñez fue una niñez bien difícil y normal, como todo niño que nace. Sí viví unas cuantas experiencias. ¿Qué tipo de experiencia tú viviste en el transcurso de tu niñez? Que tú entiendas que en ciertos momentos marcaron tu vida. Pues era un niño que era muy inquieto, brincaba mucho. Y como me crié sin mi papá, me crié, ¿entiendes? Más con los amiguitos, brincando por la vecindad. Y ahí cuando tenía 5 años, si usted se da cuenta, aquí tengo una cruz como señal, que fue que de niño, como en el campo allá donde estábamos, había pocas luces y solamente 2 personas tenían luces de batería. Y en ese transcurso, entonces allá, como mi mamá no se llevaba bien con una persona, pues entonces yo fui a la casa de la vecina a ver televisión, y cuando salí de allá de la casa para mi casa, salí corriendo, y cuando fui a doblar la esquina para ir para mi casa, había una guagua que usaba ya de concho en el campo. Entonces esa guagua tenía unos hierros para tú aguantarte y estaba pegado con el filo de madera. Entonces, al chocar el filo de madera, se me rompió la frente aquí, y por eso tengo aquí una cruz, porque cuando me quitan los puntos antes de tiempo, y se me quedó la señal ahí. Luis, y una pregunta. Ok, esa fue la forma, parte de tu niñez, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿qué cosa más tú viviste en tu niñez? O sea, ¿qué te impresionó más en tu niñez? ¿Tuviste una niñez normal? ¿Fuiste un niño normal en tu niñez? Cuando digo normal, para ser aclarante, cuando digo normal, ¿te criaste con quién? Con mi familia, con mis abuelos. Ok, perfecto. Te criaron tus abuelos. ¿Tu madre estaba en ese momento? Sí. O sea, tu mamá estuvo allí, ¿verdad? Creo que también contaste, por ejemplo, que no te criaste, me parece, ¿tu papá estuvo presente o no? No, mi papá no estuvo Tu presente. papá no estuvo. Que entiendo que para ti eso fue un golpe bien fuerte. ¿Cómo fue, Luis, criarte sin ver a tu padre, sin poder relacionarte con él? ¿Cómo fue esa parte? Cuéntanos.
Bueno, fue un poco difícil porque yo me crié con mis abuelos mientras mi mamá trabajaba en Santiago, en la fábrica de ropa, cosiendo. Y ¿cómo te explico? Te digo, es duro tú quedes sin tu papá. Y yo conocí a mi papá fue a los 18 años. Wow, increíble. O sea que en pocas palabras no hubo una relación con tu padre, No. sino que hubo más bien una distancia hacia tu papá, ¿verdad? Y en ese transcurso de conocer a mi papá, en toda mi vida mi papá me ayudó nada más 2,000 pesos dominicanos. O sea, en pocas palabras Nunca me mantuvo. Luis, y prácticamente esto fue una frustración para ti, ¿no? O sea, emocionalmente esto te llegó a golpear. Claro que sí. Llegaron a pasar cosas en tu vida, ¿no? En Claro, este trayecto. claro que sí, ministro José Luis. Recuerda que entiendes que no es lo mismo cuando tú te crías con tu papá, ¿entiendes? A tú criarte con tus abuelos. No es lo mismo cuando tú tienes padre, ¿entiendes? Ahí que cualquier consejo tú das a tu papá. Entonces recuerda ¿cómo te dice? A mí no me crían casi ni mi papá ni mi mamá. Porque mi papá lo conocí a los 18 años y mi mamá trabajaba en la fábrica en Santiago y le daba a mi abuela y a mi abuelo, le pagaba para que nos diera la comida a nosotros tres, que somos tres hermanos. Luis, ¿qué provocó el no estar tu papá ahí, conocerlo ya prácticamente un hombre, un adolescente, un hombre, 18 años? En Dominicana ya eres mayor de edad, esa edad. Exactamente. ¿Qué fue para ti, Luis, prácticamente el no tener tu papá ahí? O sea, ¿cómo fue tu vida? Porque cuando papi no está, pasan cosas extrañas. Hay jóvenes que caen en la droga por falta de un padre. Más cuando no cría abuelo es consentidor, es medio apoyador. Si abuelo es muy fuerte, no, pero si es muy suave, a veces caen en la droga, a veces caen en la prostitución, a veces caen en un reguero de cosas. En este caso no digo que haya sido tu caso, puede que en ti haya sido algo especial. ¿Qué pasó al no estar tu padre ahí? Pues pasó muchas cosas. A mis 10 años fui abusado por mi mejor amigo. ¿En serio? Oh, wow. Sí. Y a los 11 pues estuve con hombres para ver qué se sentía. O sea, perdón, porque de verdad es algo, señor, en que me tiene impresionado. Estamos hablando de 10 años. Luis, ¿qué pasó? O sea, ok, a los 10 años estuviste con un amigo tuyo, pero ¿qué pasó? O sea, tu abuelo se lo supieron, tu mamá lo supo. No. Ellos nunca lo supieron. O sea, nadie en tu casa lo supo. No, nadie lo supo. Tú lo guardaste en un secreto. Exactamente. Lo saben porque lo dije en otra entrevista y aquí ahora lo estoy diciendo. O sea que ellos lo llegaron a saber ya tú después de grande, siendo adulto, siendo un hombre. Ya siendo ya un hombre. O sea que en pocas palabras estamos hablando de que Luis, al pasar por este proceso, Luis se trancó en sí mismo, nunca comentó nada de esto. Y esto es bueno, Luis, llevarle un mensaje a lo que nos van a estar viendo más tarde. ¿Cuál es el punto aquí? Así quizás tú tengas un hijo, tengas una hija, la cual quizás nunca te ha dicho nada. O sea, habla con tus hijos, siéntate con ellos, entra en confianza con ellos, pregúntales. Porque quizá hay cosas que han pasado y no nos damos cuenta que la frustración que tiene ese hijo o tiene esa hija indiscutiblemente viene de una frustración de un pasado, de un amigo frustrado, de un padrastro frustrado con problemas. Es algo bien, bien preocupante. Pero una pregunta, Luis. O sea, ellos nunca supieron nada. Todo se quedó así, pero me imagino que de ahí en adelante, ¿cómo fue tu trayectoria? Ya estamos hablando de un joven que lo abusaron o de un niño que abusaron por vía de un amiguito. Pero, ¿cómo siguió la historia de Luis? O sea, ¿qué pasó de ahí para adelante? Pues ahí, de ahí para adelante, seguí mi vida me pasaba con los jóvenes de allá de barrio, hasta que después vine para los Estados Unidos y aprendí en el negocio de mi tío que tiene en Puerto Rico una lavandería. Ahí mi tío me enseñó a planchar, que es lo único que sé hacer profesionalmente, planchar ropa. Pero antes de planchar ropa, pues yo recogía café en el campo. Perfecto. Antes de nosotros, y escúchame que te interrumpa, antes de nosotros llegar al punto que tú llegaste a Puerto Rico y que tuviste en Puerto Rico, yo te quiero preguntar, por ejemplo, o sea, después de que tú pasaste por este proceso, me pareció haber escuchado una entrevista tuya donde tú decías que a los 14 años comenzaste a estar con hombres de tu mismo sexo.
¿Cómo No, fue a eso? los 11. A los 11. Increíble, ¿cómo Wow. fue eso? Cuéntanos. Wow, yo no me acuerdo de eso, pero sí, en cuestión de la frustración que, que estaba pasando en ese momento, pues yo quise experimentar a ver qué se sentía. O sea, en pocas palabras, tú llegaste a pensar como, bueno, como ya yo pasé por esto, pues entonces yo me siento que esto no es malo, esto no es nada, ¿verdad? Hasta que luego tú lograste, o sea, ¿cómo lograste salir de eso, Luis? O sea, ¿cómo tú lograste reflexionar y entender, espérate, yo estoy mal, ¿quién te ayudó? ¿Cómo lo hiciste? ¿Fuiste a psicólogo? Sí, mi mamá me llevó a psiquiatra y a psicólogo. O sea, tu mamá te llevó a psicólogo y a psiquiatra, pero increíble, tú acabaste de decir anteriormente de que se vino a saber esa parte tuya prácticamente ya ahora, o sea, en pocas palabras, el psicólogo nunca le confesó a tu mamá lo que te había pasado en tu niñez, me imagino que no. No. O sea, el psicólogo supo guardar el secreto. Sí, porque recuerda que cuando tú vas al médico o al doctor, siempre hay ética. No, no, por eso te pregunto. Sí. O sea que cuando tú fuiste al psicólogo, Luis, fue ya de adulto, fue ya de grande. Que tú Fue te grande, sentaste no a hablar fue, con no él. fue de docente. Ok. Tengo algunas preguntas que hacerte, Luis. Por ejemplo, fuiste al psicólogo, ¿ok? Todo se mantuvo bajo la ética profesional del psicólogo, nadie lo supo en tu familia, tú seguías guardándote, bueno, el secreto, ¿verdad? Pero, perdona que vayamos hacia atrás, Luis. La persona que tú dices que te violó, tu mejor amigo, después de eso tú lo perdonaste, tú lo volviste a ver, llegaste a hablar de ese evento que tuvieron. Cuéntanos de eso. Sí, yo lo perdoné después, ya de pasar unos cuantos años, lo perdoné porque ya para ese tiempo yo a los 14 años yo conocí al Señor. Santo, a los 14 años de Sí, edad. a los 14 años cuando Maravilloso. ahí, a los 14 años intenté quitarme la vida por una joven. Una pregunta, Luis, y excúsame que te interrumpo. Intentaste quitarte la vida. ¿Qué usaste para quitarte la vida? Una navaja. O sea, tú te intentaste cortar La la vena. vena, prácticamente, ¿eso cómo llamaríamos? Suicidio. Suicidio, intentaste Suicidio. suicidarte tú mismo. Entonces, si nos ponemos a analizar, tú vienes de varios traumas. Trauma número 1, papi no es tú. Trauma número 2, un amiguito abusa de mí a temprana edad, ¿verdad? Y trauma número 3, de repente me enamoro, de repente la persona me es infiel y quiero quitarme la vida. O sea, en pocas palabras, tu vida ha sido una vida bien... Bien difícil, bien dura. Y hay cosas que yo no las testifico en ningún lado, que son de mi adolescencia, mis 7 y 8 años, que yo no las digo porque no edifican. Que no edifica. Está bien, vamos a respetar esa parte. Sí, respetamos esa parte. Entendiendo, Luis, y entendiendo la audiencia, ¿verdad? Que ya de 6, 7, 8 años son cosas de muchachos, ¿tú entiendes? Pero se respeta, obviamente, ¿entiendes? Porque son cosas personales. Pero quiero que entiendan a todos los que nos ven y los que nos escuchan. Yo sé que hay muchas personas que han pasado por traumas, por momentos, ¿verdad? Horribles, quizá tristes, que no les gusta contarlo, pero es como ya nuestro pastor y amigo Luis acabó de decir, vayan a un psicólogo, vayan donde una persona especialista, donde una persona que tenga la capacidad de escucharlo, de oírlo, ¿verdad? Y darle un consejo sano, un consejo sabio. ¿Para qué? Para que usted pueda salir quizás de esa oscuridad, de esas tinieblas y de ese pasado que muchas veces no te permiten ser libre, no te permiten crecer emocionalmente, psicológicamente. Y hay personas adultas ya que aún tienen traumas desde su niñez. Es que, mira qué pasa. Una de las cosas aquí, y Luis creo que me va a entender esta parte. Muchas veces tenemos padres que son sumamente violentos. Así es. Y yo tengo un criterio. Yo digo que el padre tiene que ser tu amigo, pero a la vez también tiene que ser, como quien dice, la miel que tú consumes dulce y la sábila que tú a veces tienes que tomarte amarga. O sea, tu papá tiene que tener dos facetas importantes. Te amo, soy dulce, te valoro, pero soy ese padre que cuando hay que romperte, te rompo. O sea, te corrijo fuerte, tengo carácter contigo. Yo soy de lo que digo que para esta generación, que lamentablemente tenemos una generación penosa, una generación llena de problemas, una generación increíble.
Entonces yo digo, lo único que no debe de cambiar, aunque la ciencia y todo ha aumentado, es que la educación e información, como a uno lo educaron, un poquito más perfilado, un poquito con más sabiduría, pero yo entiendo que es la única que puede salvar una generación que lamentablemente va rumbo a un derrisco. A un Podríamos decirlo así. Sí, sí. Entonces, una pregunta, por ejemplo, Luis, uno de los puntos aquí es que tú dices que intentaste, ¿verdad?, suicidarte, cortarte la vena, y para ti quizás fue un momento bien difícil. Ahora la pregunta es, Luis, en ese momento, en ese escenario que intentaste quitarte la vida, ¿qué te motivó a no hacerlo? Ahí fue que yo escuché la voz de Dios y ahí yo conocí a Dios O sea por que, primera vez. o sea que en ese momento fue cuando de la nada la vida de Luis da un cambio. Luis, escuchaste la voz de Dios. ¿Qué tú escuchaste? ¿Qué te hace entender que fue la voz de Dios? Bendito Dios. Porque lo que me dijo no me iba a decir nadie más que no fuera Dios. ¿Pero qué fue lo que te dijo? ¿Lo puedes decir? Sí, no hay ningún problema. Me dijo audiblemente, ¿quién te dio la vida? ¿La mujer o yo? Ay, santo. O sea que en aleluya. pocas palabras, Dios te estuvo guardando todo este tiempo. Desde el día que te diste un golpe en la frente, ¿me entiendes? Que aún tiene una señal. Dios te estuvo guardando hasta este transcurso de tiempo. Y la Así es. pregunta más interesante es, Luis, hoy en día, Luis es pastor, ¿verdad? Y está Pues, pastoreando al lado de su esposa. Amén, por su misericordia. Estamos pastoreando la iglesia Tremendo. pentecostal, restauradora de la mano con Jesús, al lado de mi esposa Marisa Olivo. Amén. Luis, Qué bueno. y una pequeña pregunta. Todo este trauma que Luis pasó, porque Luis es pastor, Luis Sí. ha podido sanar este trauma, porque uno de los puntos más interesantes Buena dentro del pregunta. mundo cristiano, y llámese no cristiano, que queremos ser curadores, sanadores, doctores, pero estamos heridos. Entonces yo no puedo sanar a nadie cuando yo todavía cargo herida. En este caso, Luis ha podido sanar. Sí, hermano José Luis, gracias al Señor pude sanar y sigo, ¿entiendes?, también en el proceso, porque recuerda que hay procesos que tardan años en curarse y a veces ni se curan. No, Pero sí en el sentido que puedo estar feliz con mi esposa. No tengo un segundo de qué lamentarme. Gracias al Señor pude perdonar a mi mejor amigo. Y también, que no había dicho tampoco, José Luis, yo soy era tartamudo. Wow. Que yo no hablaba, lo que hablaba no se entendía. Y Dios, cuando uno predica, pues Dios ahí nos ha transformado y cambiado nuestro lenguaje. O sea que tú cuando niños, tú tenías más dificultad al hablar. Ahora tú hablas más, Un poquito mejor, más fluido que antes. De acuerdo a tu condición del habla, ¿verdad? Y todo lo que te ha pasado. ¿Cómo tú te sentías humanamente en tu interior? ¿Te afectaba? ¿Eso te afectaba? Quizás, no sé cómo lo veía tu familia. ¿Cómo tú te sentías al recibir todo esto y tener lo que es la dificultad del habla? Bueno, hermano Samuel, si tú supieras que a mí me decían el loco en mi familia. ¡Wow! A mí desde muchacho, me menospreciaban y eso me marcó mucho. Porque no es lo mismo que te diga el loquito, alguien que no te conoce, a tu propia familia. A tu propia familia, correcto. Que te trate como, indiferente. A mí me decían, nunca va a hacer nada en la vida, nunca va a tener nada, nunca va a tener una familia, nunca va a poder ser un hombre de bien. Y hoy en día me dicen el pastor de la familia, Bendito Francisco sea Dios. Rodríguez. Eso merece un aplauso. Eso merece un aplauso. O sea que en pocas palabras, Luis, a pesar de todo, tu historia concluye siendo un ejemplo para ellos. Sí. Tú terminas siendo prácticamente una visualización para ellos, Luis. Y una de las cosas que tengo clara es que hoy en día he notado en ti cambios. O sea, significa que eso se debe a alguien, ¿verdad? Y según me ha comentado, se debe a la esposa que tú tienes.
Sí, tengo una hermosa mujer, gracias Maravilloso. a Dios, Dios me ha premiado. Tengo 3 años y 6 meses que me casé. Casi cumplimos 4 años casados. Y en este transcurso, pues, ella ha cambiado mi vida en muchas maneras, en muchas formas. Después de tú pasar este transcurso, ¿verdad? De que te violaron, o lo que haya pasado, ¿verdad? Luego dijiste que a los 14 años supiste estar con hombres para ver qué se sentía, ¿no fue? A los 12, a los 14, ¿no? Los 11. A los A los 11. Por ejemplo, después de eso, ya hoy en día, después de Luis de adulto, mucho antes de convertirse o después de ser cristiano, Luis nunca sintió como esa atracción tal, Luis nunca, o sea, no peleó con ese espíritu. Es algo un poquito medio contradictorio, como dice uno. Contraproducente. Sí, pero gracias al Señor nunca Nunca tuviste tuve esa maña de que estar y que partido, de fuerte tener, eso, o fuerte, tener muy gesto, o tener algo, o cambiarme la voz. Bueno, le doy gracias a Dios en ese aspecto que no. O sea, porque prácticamente tú nunca lo fuiste. En ti hubo solamente No. una confusión y cuando analizamos, venimos de allá atrás donde me tienen como el loco. O sea, no valgo muchas cosas para mí, ¿verdad? Para mi creencia. Es lo que yo puedo creer en ese momento. Pero hoy en día nos damos cuenta que tú te diste cuenta que no es así. Que encima de todo hay un ser maravilloso que te ama, que es el Eterno. ¿Me entiendes? Y una de las cosas, Luis, Dios nos permite pasar por situaciones con tales de que nosotros mañana podamos ser de restauración a otros. Amén. Podamos cambiarle la vida a otros. Así y le es. podamos decir a otros, a donde tú estás no es lo correcto. Tú te puedes mover de ahí, Dios está contigo, Dios te va a visitar, las cosas van a ser diferentes. Y esta es una de nuestras ideas sobre lo que este podcast que estamos haciendo. Y por eso es el tema, cápsula de conocimiento. Así Aquí es. queremos darle a entender a la No, gente. y si te das cuenta, José Luis, como tú acabas de decir ahorita, la generación que estamos viviendo hoy en día, pues eso es raro tú ves a alguien joven o una joven decir que fue abusada o que fue violada o que fue tocado algo. Pero Es muy íntimo. Eso es muy íntimo. No todo el mundo lo dice. En el punto mío, Dios me ha dado esa capacidad de conocer cuando alguien fue abusado o alguien fue tocado o qué pasó en... Excelente. Excelente. Aquí hay un punto importante para así yo concluir con mi parte. Qué bueno. Y es que Luis, gracias al Eterno, ha podido sanar. Amén. Es que Luis no siente odio sobre la persona que le faltó. Es que Luis perdonó a su papá. ¿Te Así volviste a es. encontrar con tu papá después de los 18 años? Sí, mi papá tiene ahora, va para 4 años que murió. Ok. Y antes de morirse, como 6 meses anterior, le dije todavía que me diera el apellido de él, no quiso darme el apellido de él. Dijo que ya yo no lo necesitaba, que ya yo estaba ya criado y que estaba ya bastante grande, que no hacía falta. Pero me dolió en ese punto porque a mi hermana, que es hermana mía de padre y madre, él le dio el apellido a mi hermana, pero ella es su ciudadana americana. Sé que a ti no te lo quiso dar. No. Pero bueno, de todas formas vemos... Pero Dios me sanó de esa parte también. ¿Verdad? Ya tú no tienes Sí, ese no dolor. tengo ese dolor. Lo Gracias a Dios. perdonaste. Estás libre. Estoy libre de esa culpa. Perdonar. Gracias al Eso es Señor. lo más importante, Luis, porque yo siempre he dicho, nosotros no somos zafacones para llenarnos de basura. O sea, tenemos que saber perdonar. Luis, de verdad te puedo decir que gracias, de mi parte gracias por visitarnos en este espacio, gracias por tu tiempo. Como vuelvo y digo de Luis. nuevo, eres pastor, tu historia cambió. El niño de allá de Navarrete, Santiago, su historia dio un cambio. El niño que lamentablemente tuvo ciertas frustraciones, hoy en día su vida ha dado un cambio. Y significa que Dios puede cambiar a alguien y que una persona que se disponga a cambiar puede cambiar. ¿Me entiendes? Y su vida puede ser diferente. Y de verdad, Luis, que gracias, millones de gracias por estar con nosotros en este espacio, Cápsula de Conocimiento. Amén. Para mí es un privilegio estar en esta tarde compartiendo con hombres de Dios en esta hermosa plataforma de Cápsula de Conocimiento, podcast. Un consejo para la audiencia, a todo, ¿verdad? Que te escucha, dar un consejo a la audiencia, a esa juventud, a esa persona, ¿verdad? Que tuvieron un pasado oscuro y que todavía no se encuentran o no se sienten libres de su pasado.
consejo para la audiencia que nos va a estar viendo, sea de noche o sea de día, es que conozca a Jesús. Yo conocí a Jesús y al conocer a Jesús, pues mi vida cambió. El único que pudo sanar mi trauma, mi crisis que me daban, fue Jesús. Esa es la única respuesta a esa juventud hermosa y los adultos que van a estar viendo. Y recuerda que no te calles lo que sientes, háblalo, porque a veces callamos y crecemos como yo crecí, ¿me entiendes? Con muchas situaciones que hoy en día le doy gracias a Dios porque me sanó. Así que Luis, el Eterno sea contigo y tu familia. El Eterno te guarde en tu entrada y tu salida. Y que Él mire siempre con agrado lo que tú estás haciendo con tus manos. Y sea de grata bendición para muchas personas. Allí te bendiga. Esto es Cápsula de Conocimiento.